Eddie, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Gestum. Un buen gesto poder compartir temas de gestión corporativa minera. Eh, Me encanta estar acá el día de hoy, además por las gratas experiencias que se tuvieron a lo largo de las participaciones que se ha tenido con Gestum. Quiero también aprovechar para saludar a la comunidad internacional que nos acompaña el día de hoy, que sin dudas espero que lo que vamos a compartir sea de vital importancia para ustedes, que estoy seguro que va a ser así. En especial, cuando yo compartí la información de este webinar en mis redes sociales, lo que yo quería mencionar, bueno, lo que terminé mencionando es que la gente cree en el sector minero que, que todo está en el campo, que el negocio está en el campo. Y ese es un mito que quiero romper. El negocio minero no está exclusivamente en el campo. Y les quiero dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos este proyecto Quellaveco, que ya está por salir, que está empezando, pero durante muchos años estuvo latente, estuvo pendiente de salir en un proyecto de Anglo American, acá en Perú, ¿no? Sin embargo, en la bolsa de valores esto se va moviendo. Cada vez que aparece un prospecto, cada vez que aparece una oportunidad de negocio, inmediatamente la gente comienza a invertir en eso o comienza a generar valor. Entonces, acá hay algo más que el trabajo minero de campo. Y para las personas que están interesadas en entender la actividad minera corporativa, lo de hoy va a ser interesante. Hay gente que también podría encontrar en esto valor para una oportunidad profesional, que también valdría la pena tomarlo en cuenta. Hay gente que podría tomarlo esto también como una fuente de inversión y también sería importante volver a mirarlo como una oportunidad económica. Es decir, hoy vamos a hablar de todo aquello que no ocurre en el campo, pero que se abastece en el campo con relación a la minería. Es decir, vamos a hablar ahora del mundo corporativo minero, de los corporativos. Entonces, para empezar, siempre que empiezo una conferencia o un taller o un curso vinculado a este tema, lo primero que hago es hablar de qué es minería, ¿no? Y hago referencia a un comentario que recibí en redes sociales que me llamó la atención, donde alguien me escribió, me compartió un mensaje diciendo, eh, decir minería responsable es un oxímoron, un oxímoron. Entonces, yo dije, o sea, porque minería y la palabra responsable son contradictorias en sí, es como estruendo mudo, ¿no? Pero la verdad es que yo me puse a pensar y dije, no, esto más bien es un pleonasmo, es decir, las dos cosas decirlas significan lo mismo. ¿Por qué? Porque la minería es una actividad, especialmente en Perú, que es un país eminentemente minero, tradicionalmente minero, históricamente minero, llamado El Dorado en su momento por su enorme cantidad de riqueza, así como hay muchos lugares en América Latina, pero en nuestro país, que no es hidrocarburífero, sino minero, no es agrícola, sino minero, eh, hay un problema. En Perú hay un problema, que es que se ha comenzado a denominar minería ilegal a aquella extracción ilegal, y es allí donde uno lamentablemente termina interpretando que una actividad minera también puede ser ilegal. Entonces, cuando metemos en la bolsa a un minero ilegal que hace trata de personas, que usa insumos químicos de manera indebida, que daña el medio ambiente, que trabaja con niños, uno inmediatamente dice es minero, y una empresa formal, responsable, comprometida con el medio ambiente, también es minería. Entonces, en mis épocas, allá por 1999, cuando empecé en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y hace 21 años y un poco más, eh, se hablaba de extracción ilegal. Hoy día, lamentablemente, ya se habla
de minería. Entonces, minería ilegal, minería en vías de formalización, y tal vez ese es un problema que daña la comunicación respecto a la actividad minera en nuestro país. Otro tema que he encontrado también es que hablan de que la minería va en contra del medio ambiente. Nada más falso, nada más desatinado a mencionar. Gracias a la actividad minera, podemos hoy día captar el litio, que va a significar la energía sostenible del futuro, eliminando el CO2, eliminando el dióxido de carbono y logrando resultados excelentes. Los autos eléctricos, los paneles solares. ¿De dónde viene eso? Pero no solamente eso, sin minería simplemente no podríamos tener el mundo que tenemos hoy, no podríamos estar viviendo la experiencia que estamos viviendo hoy, porque definitivamente si estás frente a un celular o frente a una computadora, entenderás que es totalmente vinculada a la actividad minera. Los chips, los integrados, todo lo que tengas en ese aparato va a estar vinculado directa o indirectamente a la actividad minera, pero no solamente eso. Si eliminamos la actividad minera, los lentes inmediatamente se caerían porque los tornillos en los que están conectados, con los que podemos agarrar las patitas de los lentes, se caerían. Pero no solamente eso, estaríamos desnudos, dicho sea de paso, porque la aguja con la que han cosido la tela que tienes puesta ha sido sacada de la actividad minera. Así que ser antimineros en esta época simplemente sería realmente un oxímoron. O sea, realmente eso, ser antiminero y ser ciudadano del mundo, es un oxímoron. Entonces, es en ese sentido que ahora voy a profundizar en algunos temas importantes sobre la gestión corporativa y cómo esta influye. Recuerden, 3 aspectos hemos mencionado que podemos obtener de esta presentación. La primera, oportunidades profesionales. De todas maneras, si te interesa entrar al mundo corporativo minero, si eres una persona que ha trabajado en campo o perteneces a otro sector, pero ves como una oportunidad entrar al mundo corporativo minero porque te parece interesante, porque te parece rentable, porque te parece líder en el tema de proyectos, definitivamente, si no sabes cómo funciona la gestión corporativa en el sector, no vas a poder acceder de la manera en que sería importante acceder. Y aún si accedieras, no vas a tener los resultados tan poderosos como los que van a ocurrir gracias a la información que vamos a brindar hoy. Pero digamos que lo tuyo no sea la oportunidad profesional. También vas a poder, como lo vamos a ver más adelante, ver también temas de inversiones. Vamos a ver cómo influye tanto la captación de dinero, cómo se maneja la captación de dinero en torno a la actividad minera. Vamos a ver inclusive en la parte final cómo influye en la bolsa de valores el tema de los precios de los commodities y los metales. Y además esto va a tener un triple efecto, que esto también suma bastante. Podríamos también comenzar a ver esto ya, vincularlo a temas también de proyectos, por ejemplo, a temas de inversión, pero también de captación económica, porque también hay un aspecto importante, que es cómo captamos dinero si tenemos un proyecto o un prospecto en minería, un greenfield o un brownfield, que vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Entonces, tomando en cuenta estos 3 aspectos, lo primero, en la gestión corporativa, lo que vemos son 2 aspectos fundamentales: competitividad y productividad. La competitividad tiene que ver con la satisfacción del cliente, mayor satisfacción del cliente frente a los competidores, optimizar los procesos de trabajo, que esto tiene que ver con la eficiencia, la innovación, que te va a permitir eficiencia, te va a permitir mejoras, te va a permitir satisfacción, expansión, en qué medida podemos llegar a más lugares, optimización de costos, y stakeholders, que está finalmente vinculado al tema de la gestión social. Y por el otro lado, la productividad va a hablar de más tareas en el menor tiempo posible. Y todo esto enmarcado en una adecuada viabilidad económica. Entonces, la gestión corporativa minera yo la he dividido en 2 aspectos. 1, conocer el negocio minero. 2, el modelo y el plan estratégico empresarial. Si nosotros conocemos el negocio minero y manejamos un adecuado plan estratégico y un modelo estratégico empresarial adecuado, es posible que nuestra gestión corporativa minera sea idónea para obtener los resultados que nosotros esperamos. ¿Ok? Entonces, basándonos en esto, nosotros lo primero que tendríamos que ver es si estamos, por ejemplo, en Perú, en mi país,
habría que ver qué tipo de empresa vamos a querer crear, si estamos interesados en incluirnos en el tema. En Perú, por ejemplo, habría que ver, la empresa va a ser una empresa peruana, constituida en Perú, puede tener accionistas extranjeros, pero constituida en Perú. La diferencia es que en Perú, a diferencia de otros países, en Perú no necesitas tener un socio peruano. En Perú, tú puedes constituirte con socios extranjeros. No ocurre lo mismo en Brasil. En Brasil, si no tienes más de un 50% con un socio brasileño, no puedes constituir la empresa allá. Acá, y eso ocurre en varios países, dicho sea de paso. Pero en Perú no ocurre ello. Pero si por eso, si quieres hacer una empresa peruana digamos, de accionistas peruanos o accionistas extranjeros, todo ello se va a mover de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Y esto hay que entenderlo claramente, porque la Ley General de Sociedades es la que va a regir definitivamente en torno a este tema. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la estructura societaria con la que vas a trabajar esto? ¿En qué medida hago esta profundización? Porque las sociedades pueden ser abiertas o cerradas. Las sociedades pueden ser limitadas o ilimitadas, como bien lo hemos visto, ¿no? Limited o included o pueden ser abiertas, que son normalmente las que superan las 20 accionistas. Por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿no? En la bolsa de valores, cuando tú quieres capitalizar un negocio, lo que tú haces es propones el negocio y la gente comienza a comprar acciones. Ya, eso no está cerrado, eso claramente está abierto. Las sociedades anónimas abiertas en el Perú pueden enlistar de acuerdo a las condiciones de la Superintendencia de Mercado de Valores y pueden entrar a la Bolsa de Valores de Lima, que se está integrando además con Chile y con Colombia. Entonces, tomando en cuenta este concepto, es importante entender qué tipo de empresa. ¿Por qué es importante el tipo de empresa? Porque esto va a depender del enfoque que quieras darle. Por ejemplo, tú me dices, Eduardo, yo quiero levantar capital en el extranjero. Mucha gente me habla de empresas juniors canadienses. ¿Qué es una junior canadiense? Justamente es una empresa que va a venir a hacer exploración y luego va a levantar, o en paralelo va a levantar capital a través de ventas de acciones. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que los accionistas se sumen a comprar acciones? Claramente la información que tengas sobre las oportunidades que existan en ese proyecto. Finalmente es un proyecto. La pregunta es, ¿cómo podemos tomar decisiones si no tenemos claro el concepto sobre proyecto? Lo primero, entonces, si vas a estar introduciendo este concepto, a ver, por favor, si vas a introducir este concepto, entonces lo primero que te tienes que preguntar es, ¿cómo vas a levantar capital? Es decir, ¿vas a pedir un préstamo tú o apalancando la empresa a través de sus estados financieros o lo vas a hacer levantando capital a través de acciones? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Facebook salió a la bolsa y levantó un montón de capital? Porque Mark Zuckerberg vendió parte de sus acciones y las enlistó en bolsa. Muchas veces cuando queremos hacer líquido el negocio, cuando queremos tener rentabilidad, nos convendrá una empresa abierta, una sociedad anónima que permita miles o millones de accionistas. Cuando querramos una empresa cerrada porque queremos tener el control absoluto de la empresa y no tener que ser, aunque suene un poco raro, más demasiado transparentes frente a todo el mercado que va a poner su dinero, normalmente se hablan de sociedades anónimas cerradas o sociedades que tengan una cantidad mínima de accionistas, ¿no? Entonces, porque el buen gobierno corporativo y el gobierno o sea, el gobierno corporativo nos exige transparencia cuando nosotros tenemos enlistada la empresa en la bolsa. Entonces, este es un punto muy importante porque ya como se habrán dado cuenta, ya comenzamos a entrar en contexto, ya comenzamos a entrar, ok, Eduardo, me voy dando cuenta que el tipo de empresa que yo cree va a establecer el tipo de enfoque que yo voy a tener con relación a esto. Entonces, una vez que tenemos claro el tipo de empresa, existe un gran problema que se presenta en la actividad minera. En el mundo, en gran medida, en Perú, en mayor medida aún. Miren, y esto es importante tomarlo en cuenta. En el Perú existe un sistema dominialista que predomina en América Latina enormemente. ¿Cuál es el sistema dominialista? El Estado es el dueño de los recursos naturales que se encuentra en la tierra. Eso es un sistema dominialista.
Sistema gringo, sistema norteamericano. La historia de la película de los Beverly Hills, los Beverly Ricos. Hicieron un pozo para tener agua y salió petróleo y se hicieron multimillonarios. En el Perú, ¿eso hubiera sido posible? En gran parte de América Latina, ¿eso hubiera sido posible? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en nuestro país, como en todos los países casi de América Latina, para poder aprovechar los recursos naturales, renovables y no renovables, se requiere una concesión que permite el aprovechamiento de esos recursos naturales. En el Perú es necesario entender que existe un gran problema. En este pedazo de tierra que estamos viendo en la foto, existen normalmente dos derechos. Un derecho para aprovechar los recursos naturales que se llama concesión minera y un derecho superficial al que le vamos a llamar derecho de propiedad. Ustedes entienden que esto se vuelve un gran problema, ¿no? Porque por un lado tenemos una comunidad campesina nativa que es dueña de la propiedad del terreno y por otro lado, en el mismo lugar existe otro derecho donde alguien tiene un derecho para aprovechar el metal. Es decir, la comunidad no puede hacer minería ahí porque no tiene concesión y el concesionario no puede realizar actividades, no puede ingresar porque no tiene la propiedad. Este es el gran problema de la actividad minera. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto y se nos ocurre invertir en un proyecto minero, desde, por ejemplo, la comodidad de tu casa, tú entras a comprar, ahora hay un montón de plataformas que te permiten comprar acciones en cualquier lugar del mundo. Entonces, esto es ahora muy sencillo. Entonces, si tú quieres comprar acciones, por ejemplo, de alguna empresa minera, porque los estudios de perforación, el estudio de la información de mineral que salió de esa plataforma de perforación, de ese taladro de diamantina, pareció muy rentable y te dijo tu amigo que es geólogo, oye, Eduardo, mira, ha aparecido una buena rentabilidad en Perú con relación a esta perforación, la pregunta que te tienes que hacer, ¿esa gente ya está preparada para hacer minería? No. La pregunta que vendría sería, ¿y quién es el propietario de ese lugar? Porque eso puede generar los problemas sociales del futuro. ¿Me entienden? Viceversa, si estás tú liderando un proyecto minero y te dan la cuadrilla de geólogos, la información del laboratorio o ya pusiste algún tipo de información, prospección, que te da buenos indicios con relación a la inversión, que te permitan poder capitalizar eso, tener reservas probadas que te permitan bancarizar esas reservas y tener dinero, la pregunta que yo siempre te voy a hacer, pero ¿quién es el dueño de esa propiedad? Porque si no sabes quién es el dueño de esa propiedad, esto comienza a incrementar el nivel de riesgo. Y los que vemos los temas corporativos, nos tenemos que encargar de manejar esta información. Esta información es delicada. Esta información es importante. Esta información pertenece a la toma de decisiones más sensible de la actividad minera en el mundo corporativo. Y muy poca gente, lamentablemente, lo ve, lo observa, tomando en cuenta el impacto social que eso puede generar a futuro y lo peor de todo, que muchas veces en nuestro país comienzan a hacerse movilizaciones, marchas contra la empresa que podría afectar su reputación a nivel mundial. Entonces la empresa va a dar un paso atrás, ¿no? Porque finalmente eh, esto que se llama goodwill, el goodwill, que no es otra cosa que la buena reputación, se va a ver afectada y no van a querer afectar el resto de sus inversiones. Y de hecho hay un enfoque muy antiminero que busca afectar la reputación de las empresas usando también redes sociales, movilizaciones y que todos los conocemos muy bien porque capitalizan las diferencias que además generan brechas que les permite tener donaciones, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que yo les recomendaría y para ello, si estamos hablando de actividad minera, es necesario entender las etapas de esta actividad minera. Y la primera es la etapa de cateo prospección. El cateo prospección no es otra cosa que el levantamiento de información a través de un pico y una pala y una bolsita. ¿Esto qué significa? Va la cuadrilla de geólogos, poc, 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 le dan con el pico y la pala, es decir, para levantar, recogen información en piedritas y lo llevan a un laboratorio químico, donde este laboratorio químico claramente lo que va a hacer es pulverizar esa piedra y te va a dar el porcentaje de metal
valioso con relación a la piedra. Es decir, la piedra no nos interesa, nos interesa el metal y tenemos que saber cuánto de metal hay en esa piedra. El laboratorio químico te va a arrojar ese estudio y eso te va a dar un indicio. Claramente es un indicio que te va a permitir saber si vas más a fondo o no. La minería, en el Perú hay algo que hay que entender, en el mundo hay algo que hay que entender. No sabemos nunca lo que hay en la tierra. O sea, se tienen que hacer muchos trabajos para poder estar seguros de lo que hay en la tierra. Y el costo de inversión de la exploración termina siendo realmente muy alto. Por eso es que cuando hablamos de minería no es tan fácil entenderlo. Por otro lado, tenemos la prospección, que es una información más de tipo satelital, que va a hablar de temas más geodésicos. Por ejemplo, muchos geólogos hoy día se apoyan en Google Earth y en los satélites que tiene Google para poder mirar estos temas. Y luego entramos a una parte de exploración, ¿no? La exploración, si es que comienza a ser interesante, vamos a comenzar a introducir taladros de diamantina. ¿Qué son los taladros de diamantina o las plataformas de perforación? Son más o menos unos taladros que entran y son como como unos cuencos, están vacíos por adentro, de tal manera que cuando entran, salen y ya tienen la tierra que han entrado y ha salido. Entonces, digamos que en esta parte, mírenme a mí un ratito, la parte de aquí, imagínense que acá encontraste el metal, pero perforaste otra y la encontraste acá, perforaste otra y la encontraste acá, perforaste otra y la encontraste acá. Lo que vamos a darnos cuenta es que el objeto geológico se está desplazando hacia arriba. Entonces, si perforamos varias veces y hacemos 20 plataformas de perforación a más, que es lo que habitualmente se hace, lo que terminaría ocurriendo es que ya puedes identificar el objeto geológico. Y esto, si comienzas a tener este tipo de información, podrías tener reservas probadas y bancarizadas. Es decir, ya puedes probar con esta información y pedir un capital para poder iniciar el proyecto minero. Entonces, la exploración será importante, pero definitivamente hay que conocer también los mecanismos de participación ciudadana y hacer adecuadamente los instrumentos de gestión ambiental. Porque si tú no conoces, esta parte es tuya, esta parte no la van a ver en el campo. En el campo no la van a ver, esta la vas a tener que liderar tú si estás en el equipo de gestión corporativa. Si tú eres uno de los corporativos, vas a tener que mirar esta parte, porque aquí es donde puedes tener una crisis social, donde puedes tener una paralización, donde puedes tener una multa, donde puedes tener un montón de problemas. Ahora, mirándolo desde el otro lado, estuve con la comunidad de Warins de Ecuador. El proyecto Solaris, la empresa Solaris de Canadá, que está en Ecuador desarrollando el proyecto Warinsa, en la comunidad Warins, pidió que se haga un proyecto, un proceso de sensibilización, enseñarles a ellos cómo funciona esto. Y yo les decía, señores, yo les tengo que explicar las cosas como son. Esto es carísimo. Las plataformas de perforación son muy caras. Y si ustedes no saben lo que hay en la tierra, no hay un costo de oportunidad. Es decir, nadie sabe lo que se va a haber perdido o lo que se va a haber ganado. Entonces les enseñé una frase, hay que ocultar a la suegra. ¿Qué significa ocultar a la suegra? Si te vas a casar con alguien, oculta a tu suegra, ¿no? O sea, normalmente cuando te vas a casar, las personas ocultan a la suegra. Entonces eso se llama la técnica de ocultar a la suegra. O sea, deja que la gente explore, dejen que la gente explore. Ese costo es muy alto. Ya una vez que haya proyecto, nos ponemos todos de acuerdo. El problema es que la gente se quiere distribuir lo que no sabe si hay o no hay. Entonces, a eso le llamo oculta a la suegra, ¿no? Por favor, oculten a la suegra. Entonces, esa es la técnica de ocultar a la suegra, porque si no, nadie va a querer invertir. Si, claro, por más linda que sea la chica, o que se vea linda, si tienes la familia que es muy tóxica, no te vas a querer casar. Lo mismo ocurre en el mundo de la exploración. Esto es una inversión grandísima que posiblemente te lleve a nada, a nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer es promover la exploración minera. Mira, esto lo expliqué en Ecuador, lo expliqué, dicho sea de paso, también en Bolivia, en San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Tierra, de la Sierra, en la empresa minera Paitití, que pertenece a Urbana Inc., ¿no? Entonces, lo que quiero, y en Perú definitivamente también, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos que promover las exploraciones. Y a las comunidades, oculten a la suegra, ¿no? Oculten a la suegra.
¿Por qué? Porque una vez que sepamos que hay riqueza, ya nos ponemos de acuerdo, porque además esa persona va a tener que pedirse prestado mucho dinero sobre información que no tiene y solamente tiene indicios. Indicios. Pero si esos indicios se vuelven bancarizables, eso sí va a permitir un desarrollo de la población. El problema es que nadie les ha enseñado eso. El problema es cuando yo llego, tengo un amigo que me dice, Eduardo, un amigo que no tiene pelo, me dice, me destapaste la peluca, ¿no? Mi querido amigo Luchito, me dice, me destapaste porque en realidad es así, se nos destapa la peluca en el momento en que nos enteramos que en realidad el costo es tan alto y nadie sabe lo que hay dentro de la tierra. Lo debe saber, pues, Dios, pero nosotros no podemos acceder a esta información si no hay una inversión muy grande. Entonces, ahora, de acá viene la explotación, pero no viene la explotación. ¿Ah? El manual, el libro, la Ley General de Sociedades de Perú dice que viene la explotación, pero en realidad entre la exploración y la explotación, si la exploración es viable, te da información viable, vamos a pasar por una etapa llamada construcción y desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que preparar la mina. No es que la mina aparezca así, ¿no? Primero tenemos que decidir si va a ser un tajo abierto, que es como una olla, o un socavón, que es como un túnel, pero además hay un montón de requisitos que vamos a necesitar. Luego viene una etapa que viene llamada explotación, sacar el mineral de la fuente, sacar la piedra. Ahí me viene a la memoria los picapiedra, ¿no? Los picapiedra, ¿no? Yabadabadú, sacaba Pedro Picapiedra, sacaba las piedras. Eso era explotación pura, explotación pura. Y el reto es que eso que tú explotas, que tú es piedra, tú sacas piedra, lo beneficies. ¿Qué es beneficiar? Beneficiar tiene que ver con sacar el metal de la piedra. ¿Se acuerdan que al principio yo les contaba que el reto era saber cuánto porcentaje hay de metal respecto a la piedra? Acá lo que viene es lo siguiente, un proceso de beneficio donde vamos a sacar el metal y vamos a botar la piedra con el químico, porque hay químicos que van a desbrozar la piedra. Hay sistemas para sacar el metal de la piedra. Y ese proceso de beneficio luego lo llevamos a una cancha de relaves, donde obviamente tiene que haber una geomembrana, que es proteger debajo de la tierra, para que no pase el químico con la piedra y se vaya afectando a las aguas subterráneas. Y una vez que ya tienes esto que se llama concentrado, lo vas a tener que transportar posiblemente hacia el puerto para comercializar. Entonces, si se dan cuenta, si tenemos claro cómo funciona esto, que se los he explicado de manera bastante simple, porque la idea aquí es que el corporativo no necesita conocer el modo de minado exactamente, pero sí tiene que entender qué información le va a servir para la toma de decisiones. El corporativo sí tiene que entender cómo funciona el sector para la toma de decisiones y tiene que hacerse las preguntas que les he formulado a lo largo de esta presentación. Entonces, para esto es importante entender que necesitamos dos cosas. La evaluación económica, cuánto necesito para saber cuánto de riqueza hay, cuánto necesito de inversión para poder sacar una ganancia de ello, y acá vienen conceptos como el cut-off. El cut-off no es otra cosa que, por ejemplo, si yo me voy a gastar 20 millones para ganar 21 millones, para algunas empresas va a decir, no me vale, no me voy a meter en un préstamo de 20 millones para sacar $1 millón de ganancia, porque de ahí pasa algo y pierdo el millón. Entonces, hoy en día sí es importante y rentable, ¿por qué? Porque el precio de los metales está altísimo, producto de una serie de circunstancias mundiales. Entonces, el cut-off sí se ha elevado producto del precio de los commodities, que son los metales, y eso está generando que los proyectos del pasado que estaban en la congeladora se hayan reactivado o que la gente busque los proyectos que dejó colgados en el 2007, en el 2008, en épocas de crisis, ¿no? Entonces, por un lado está la evaluación económica, que si vale la pena invertir para lo que voy a ganar y si vale la pena todo lo que voy a hacer y si vale la pena esa inversión inicial para poder tener la mina que quiero en el futuro. Y por otro lado, el planeamiento corporativo y minero, que no es otra cosa que armar un cronograma adecuado, que ya ahí viene todos nuestros conocimientos sobre proyectos, porque vamos a tener que armar un Gantt donde vamos a tener que ver qué va con qué, y muchas veces los proyectos, especialmente por el tema de la oportunidad y el dinero, lo hacemos fast track, ¿no? Entonces van avanzando muchas cosas en paralelo para poder viabilizar esto de manera más clara. Pero vamos a meternos al tema más a fondo, ¿ok? Este es el esquema de reservas probadas.
solamente es bancarizable las reservas que son probadas. Es decir, existen pues recursos y existen reservas. Y las reservas pueden ser probables o pueden ser probadas, como verán, ¿no? Y solamente las reservas probadas son aquellas que vamos a poder bancarizar. Es decir, nos va a permitir ir al banco, al Credit Suisse, a un banco de Nueva York, donde fuera, y poder captar el capital para poder implementar y preparar nuestra mina, ¿no? Pero definitivamente lo que son inferidos, indicados, medidos, que al final nos van a llevar a probables o probados, van a significar este nivel de confianza que hay respecto a la mina. Mucha gente te va a decir, les digo porque a mí me buscan al día 2 o 3 mineros que quieren vender su mina. Esa es la historia de mi vida. Entonces, siempre me vienen y me dicen, oye, Eduardo, mira, tengo una mina, tengo un amigo que tiene una mina, tengo un amigo que tiene una mina, pero tengo que sacar este cuadrito y le digo, mira, te voy a explicar. El negocio es más riesgoso mientras menos probada está la reserva. Entonces, la pregunta que yo le hago siempre a la gente es, ¿has metido taladro? ¿Se ha metido taladro o no se ha metido taladro? ¿Qué taladro de diamantina? Plataforma de perforación. No se ha metido taladro, pero hay indicios de información y normalmente para los que están en el sector minero o te quieren presentar un negocio minero, te muestran una hojita de un laboratorio químico como una ley muy alta, que eso significa que el mineral está diseminado superficialmente. Y eso puede ser un indicio, pero los indicios no son bancarizables. Lo que es bancarizable es la reserva aprobada. Por eso es tan importante entender que el negocio minero es un riesgo hasta su prueba, y su prueba es perforación con taladro de diamantina. Inclusive podemos entrar a nivel de sondajes y todo esto. Es decir, si tú quieres en estos momentos, me estás escuchando, y te metiste a esta sesión porque te pareció interesante el negocio minero, lo primero que te voy a decir es, dime qué información te está dando para tomar la decisión, y si te están dando una información que te hace brillar los ojos, como he visto a bastante gente que le brillan los ojos, te recomiendo avísame antes para poder revisarte la información y decirte, mira, esto es un indicio muy importante, pero no conlleva a, ¿no? Además, yo trabajo ahí con un geólogo que tiene firma en Canadá. Su firma en Canadá es bancarizable. O sea, entonces, esto es importante para poder analizar este tema también. Entonces, si ya comienzan a entender el negocio, que además, dicho sea de paso, muy rentable, muy interesante, de muchas oportunidades, hay que entender bien cómo funciona esto. Bueno, vamos a entrar ahora a la alta dirección de la gestión corporativa. En la alta dirección vamos a tener las siguientes áreas. Vamos a tener productividad, definitivamente, costos y contabilidad, que de todas maneras van a estar, recursos humanos, porque recursos humanos va a ser importante, la gente que esté, inclusive la contrata, el contratista minero, que es el 70% normalmente de la operación, también hay que seleccionarlo adecuadamente, la mina, la gente que va a estar a cargo de la mina, la metalurgia es justamente aquellos que te permiten beneficiar el metal de la piedra, sacar la piedra con el químico, que es el relave, y quedarte con el metal. En mantenimiento, justo hoy hablaba en la mañana con unos empresarios de México que quieren introducir un lubricante en el Perú, y hablaban de cómo los lubricantes en el tema de mantenimiento pueden ser el 2% del costo de la operación, pero pueden generar un riesgo del 60% por la falta de mantenimiento adecuado. Entonces, hay que tomar en cuenta esto también. El tema de relaciones comunitarias, definitivamente, la gestión social hoy en día es vital. Los objetivos de desarrollo sostenible lo dejan clarísimo, las Naciones Unidas lo deja clarísimo, el Banco Interamericano de Desarrollo lo deja clarísimo, el convenio de la OIT que ha sido suscrito, el 169 que ha sido suscrito por Perú, lo deja clarísimo. Entonces hay que tomar en cuenta esto que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Y tecnología de la información, que acá vienen desde los temas de ciberseguridad hasta los temas de sistematización. Y por otro lado, también tenemos a la geología. Los geólogos van a ir de cara al inicio para ver los indicios, los temas de asuntos ambientales, porque la sostenibilidad va a ser importante, porque acá pueden haber delitos ambientales o puede haber una afectación irremediable o carísima. Está el legal corporativo, porque se vienen los contratos de comercialización, los contratos con la comunidad, la parte de la permisología también es importante, el planeamiento para ver cuándo va a entrar en operación esto de acuerdo a los permisos, al minado o a la exploración, seguridad y salud en el trabajo, especialmente en tiempos como estos del COVID, finanzas, que son los que van a levantar el dinero y van a controlar la caja, y logística y compras para poder hacer eficiente el negocio. Si ustedes ven, la gestión corporativa
también es relevante, son menos personas, pero son los que deciden la parte que viabiliza el campo, son los que viabilizan el campo. Entonces, un vocabulario importante a tomar conocimiento para los que están interesados en la gestión corporativa es, primero, Greenfield. Cuando te digan, tengo un proyecto, pero está en Greenfield, significa que no ha habido todavía actividad minera en la zona. Un Brownfield es que ya ha habido actividad, pero no ha habido actividad, ya, o sea, no es que esté en operación, pero ya ha habido actividad, ya ha habido actividad y labor minera. El cutoff, como les dije, que es este mínimo para poder ver cuánto es tu utilidad, o sea, si tu utilidad proyectada no cuadra con los costos de la operación o los costos del mineral, no vas a entrar en el negocio. Break-even cutoff, que son los costos operativos versus el valor del mineral, este es cuánto dimensionas tu mina. Y el stockpile es cuando guardas el mineral porque el precio no te favorece, ¿no? O sea, normalmente hay gente que guarda el mineral y te dice, ¿por qué estás guardando? Y no es un tema de especulación, es un tema de cubrir mis costos, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente de la permisología minera. Y esto lo voy a explicar, como tenemos gente de diferentes lugares del mundo, lo voy a explicar transversalmente y de manera lógica, dicho sea de paso, porque creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Miren, en el Perú por lo menos es la actividad más regulada. No hay actividad más regulada en el Perú que la actividad minera. Tiene cantidades de títulos habilitantes. Le llaman permisos y licencias, pero en realidad son títulos habilitantes. Yo voy a tocar los más importantes, porque definitivamente esto vale la pena analizar. Primero, tal como les comenté, necesitas tener una concesión minera que te permite el aprovechamiento de los recursos naturales. Si no tienes el aprovechamiento de los recursos naturales, va a ser imposible que así sea. En el Perú, además, existe el catastro minero. Miren, esto es importante tomarlo en cuenta. Les dije que el Perú era conocido como El Dorado. Para los que les interese ver algún tipo de inversión o viabilizar inversión en el Perú, tiene que entender algo. En el Perú, tú levantas información del suelo y encuentras o mineral de alta ley o algún vestigio cultural. El Perú es rico en cultura, rico en metales. Muy rico en ambos, ¿ah? Cultura y metales tiene un montón. Pero ¿qué es interesante? El Perú solo está concesionado al 8%. Es decir, hay un 92% por concesionar. En un país donde tú levantas información de la tierra y te sale riqueza, solo tiene un 8% concesionado, lo cual eso demuestra que hay una gran oportunidad de hacer negocio minero en el Perú. Pero además, algo que vale la pena entender es que en el Perú una concesión minera de 100 hectáreas vale $300 más 460 soles, que equivale a $120 más. O sea, por casi $500, cualquiera de los que me está escuchando hoy día podría tener una concesión minera en el Perú. Cualquiera de los que me están escuchando hoy día, por $500 podría tener una concesión minera en el Perú. Y lo más interesante es que la información geológica ya está en un lugar llamado GeoCatMin. En el GeoCatMin está toda la información del catastro, donde está ocupado y donde no lo está, la información geológica, la información de Google Earth, y todo lo han plasmado en el GeoCatMin. Si ponen en Google GeoCatMin, van a encontrar esa información. Y con $500, por eso muchas veces cuando he dictado clases y viene el antiminero, le explico esto, le digo, oye, pero por $500 tú ahorita también podrías tener concesión. Y se le destapa la peluca, pues, ¿no? A ver, cuéntame un poquito más, ¿no? Cuéntame un poquito más. Entonces, eso pasa muchas veces, porque estamos hablando de que en tiempos como estos, el precio del metal está tan atractivo que vale la pena tener conocimiento de este tema. Ahora, también tenemos el reto de los temas sociales, y tal como les mencioné, tenemos que ponernos de acuerdo con el dueño de la superficie, con el dueño de la tierra. Si no nos ponemos de acuerdo con el dueño de la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? No nos va a dejar hacer actividad minera. Pero esto, para que se entienda, tiene que empezar desde el geólogo que entra. Porque el geólogo muchas veces me dice, oye Eduardo, pero yo voy a entrar porque yo no requiero permiso para levantar información de cateo. Le digo, no requieres permiso para el cateo, pero sí requieres permiso para meterte en la casa de alguien. O sea, para meterte en la casa de alguien, imagínate, yo siempre también les explico esto al revés. Imagínate que te tocan la puerta y te dicen, permiso, disculpa, voy a entrar acá a tu jardín porque tengo un derecho a mirar qué semillas tienes. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú no entras acá sin una autorización judicial, dicho sea de paso, porque permiso me vas a tener que pedir, ¿no?
Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos que generan los conflictos del futuro es que entran normalmente las camionetas, las 4x4, levantan la información, generan un barullo en la población y ahí se genera el problema. Esto, si no han visto la película Avatar, esto tiene que ser muy sutil. Esto es como la película Avatar. Tenemos que ser muy sutiles para el ingreso a una comunidad. Si no, se nos ve pérfidos, se nos ve transgresores. Y especialmente en nuestro país, Perú, donde la tierra se le llama Pachamama, es decir, tiene vida, y el cerro se llama Apu, tienen vida. Por eso le hacen la ofrenda a la tierra. Cuando ustedes van a los Andes del Perú, normalmente te dicen, vamos a hacer una ofrenda a la tierra, ¿no? Y te tomas un pisco peruano. Entonces, eso suele pasar muchas veces, esa es la ofrenda a la tierra. Y si no le haces la ofrenda a la tierra, te dicen que la tierra no te va a dar lo que se merece. La consulta previa es un proceso vinculado justo al convenio 169 de la OIT de la autodeterminación de los pueblos. Esto establece que las comunidades campesinas y nativas, y ahora las llaman las rondas campesinas también, de acuerdo a una modificación que ha habido hace poco, se les va a hacer una consulta previa para poder identificar cuál es su percepción respecto al proyecto que se va a llevar a cabo en su zona, ¿no? Y acá lamentablemente ya se pueden imaginar la cantidad de problemática adicional que se presenta. En materia ambiental, nosotros tenemos que ver los permisos ambientales. Y hay permisos que son preventivos, los complementarios y los correctivos. Y vamos a entrar a ver cada uno. Por ejemplo, los preventivos es el estudio de impacto ambiental. Y atentos, por favor, porque esto es vital. Ya estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Ya me van a entender cómo. Miren, en los años 80, exactamente en 1987, existió la Comisión Brundtland. La Comisión Brundtland, liderada justo por Noruega, por una líder de Noruega, apellidada Brundtland, desarrolló el concepto, tal vez, en mi punto de vista, el mejor invento del siglo pasado, que no fue para mí la imprenta ni la internet. Para mí el mejor invento del siglo pasado fue el concepto de desarrollo sostenible. Un concepto bastante básico, dicho sea de paso, pero muy potente, que dice lo siguiente: lo que disfrutas hoy, que tengan derecho a disfrutarlo las generaciones venideras. Tal cual. En esa época, en el mundo, no existía una gran regulación ambiental, no existía la coherencia. En ese entonces, recién se hablaba del ozono. ¿Se acuerdan que se hablaba de la capa de ozono? Les estoy hablando de la época en la que yo tenía un skate, en la época en la que yo usaba el spray para poder diseñar cosas en mi skate, y mi familia me decía, no, porque eso daña la capa de ozono. ¿Qué pasó? Vino una ola verde desde Naciones Unidas, desde la Comisión Brundtland, desde el concepto de desarrollo sostenible, que en los años 90 aterrizó en toda América Latina. ¿Y qué se estableció? Que si vas a realizar proyectos mineros, como los mineros que son de gran envergadura, hagas un estudio de impacto ambiental. Es decir, que sepamos cuál va a ser el impacto de lo que tú vas a realizar. Oye, al menos haz un análisis del impacto, porque luego me vas a tener que presentar cómo lo vas a remediar. Sostenibilidad. Entonces, tenemos el estudio de impacto ambiental que luego evolucionó. Estudio de impacto ambiental, el detallado, el semidetallado, que depende de la cantidad de labores que tú hagas, la declaración de impacto ambiental, que es menor, y la ficha técnica ambiental. Estos son conceptos en Perú, pero en todos los lugares del mundo vamos a encontrar el estudio de impacto ambiental, porque los instrumentos de gestión ambiental son vitales para tener sostenibilidad mundial, para tener desarrollo sostenible, porque en este tema, que es el tema ambiental, todos los ciudadanos del mundo tenemos la misma camiseta. Entonces, tenemos, como se mencionó, tipos de instrumentos de gestión ambiental que, dependiendo del nivel en el que se encuentren, este es un tema de permisología peruana, pero finalmente, como ustedes verán, el tema del instrumento del estudio de impacto ambiental van a permitir poder saber cuánto es el impacto que vas a tener. Ahora, esto viene aunado, ya sé cuánto vas a impactar, Eduardo. Ahora la pregunta es cómo vas a remediar, pues, ¿no? O sea, ya sé cómo voy a impactar. Y ahí viene el concepto muy interesante que se llama plan de cierre. ¿Qué significa el plan de cierre? Me comprometo a dejar las cosas lo más parecido a lo que las encontré. La pregunta es, sí, Eduardo, pero tú te puedes comprometer a eso, pero cuando toque poner los frijoles en la olla, no sabemos si lo vas a poner o no.
la legislación, el criterio muy hábil, ha hecho que tengamos que previsionar, o sea, dar el dinero a través de un fideicomiso o a través de una carta fianza para que en caso tú no remedies, se remedie. Si tú no vas, Eduardo, no estás remediando. Además de todo lo que te voy a hacer, voy a tener la plata para yo encargarme de la remediación. Además de acusarte por delitos ambientales, además de quitarte la licencia, además de un montón de cosas más, además de la multa que te voy a poner. Además de eso, yo ya tengo la plata guardada que tú me la has dado para yo ejecutar y me la vas a dar previa, por año. De tal manera, previa por año, de tal manera que esto no afecte, el proyecto. ¿Se entiende? Porque, o la remediación del proyecto. Esto es vital, porque esto ha hecho un cambio enorme en el criterio de legislación ambiental, ¿no? Ahora, los correctivos fueron, por ejemplo, el PAMA, ¿no? El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Eso aplicó en América Latina entera. ¿Por qué? Porque como esto fue un corte en los 90s, porque fue legislación ambiental, los que venían ya realizando actividad minera, no podías tú decirles, oye, haz un estudio de impacto ambiental y haz tu estudio. Pues ellos te iban a decir, no, yo ya tengo compromisos, tú no me puedes poner una norma y coactarme a perder mis contratos. Ok, tú tendrás un proceso llamado Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Es más, te vas a adecuar en 5 años. Ok, eso sí puedo hacer. Un proceso de adecuación en 5 años sí puedo hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos principalmente este tipo de enfoques, ¿no? Restos arqueológicos, esto es vital, porque si no vemos qué es lo que hay arqueológicamente en la zona, vamos a poder afectar, pues, capaz hacemos minería en Machu Picchu, que no es la idea, ¿no? O en la montaña de los 7 colores que vimos que había concesión. Entonces, en Perú podemos encontrar estos 4, que es el proyecto de evaluación arqueológica, el programa de rescate arqueológico, si es que hay algo que se haya afectado, el monitoreo arqueológico, que no. Cuando hay vestigios arqueológicos no significa que no haya minería. Lo que significa es que hay que señalizar para saber dónde hacer minería y dónde no. Nada más, ¿no? Por favor. Pero sí es importante hacerlo previamente, porque yo me he dado cuenta que en algunos proyectos ya se empezó con el trabajo y luego quieren mandar a los arqueólogos. Yo, no, pues, tienes que hacerlo a tiempo. Si tú ya has afectado un recurso, digamos, un resto arqueológico, vas a haber dañado la arqueología. Y una problemática que hay es que a veces esto es muy lento en aprobación, ¿no? Desarrollo y construcción. Esto es vital. Primero, el uso del agua. Si estás viendo temas de proyectos mineros y ya estás en la etapa de que has identificado en los taladros de diamantina la información, ya tienes reservas probadas, has escuchado bien la exposición y ya sabes lo importante que son las reservas probadas, lo que viene a continuación es que veas cómo obtener las licencias de agua, el uso de agua. Esto va a ser vital para poder gestionar, porque recuerden, acá hay una napa freática y muchas veces estamos ahora optando los proyectos en desalinizar el agua de mar. Ejemplo, Cerro Lindo con Nexa Resources en Chincha, en Perú. Muchos ejemplos hay en Chile, muchísimos, y este método además lleva a que las empresas mineras reusen el agua y tienen agua de uso doméstico y agua de uso industrial. El agua de uso industrial normalmente se reusa y el agua de uso doméstico se sanea y luego se sigue reusando. Eso es importante entender porque en el mundo la actividad minera usa menos del 1% de la huella hídrica. ¿Quién usa más agua? Las reses. ¿Quién daña más el medio ambiente? Las reses, porque los gases de las reses son las que elevan el dióxido de carbono, las que impactan el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. Concesión eléctrica va a ser sumamente importante. Necesitamos electricidad para la gente, necesitamos electricidad para las máquinas. Entonces vamos a necesitar ver si es que vamos a entrar con generación, transmisión o distribución. Ahorita mi equipo de Cross Partners, de Keymine, que es como se llama la unidad de negocios en minería, estamos implementando en una zona en Arequipa llamada Secocha todo el tema de la concesión de transmisión. Estamos literal llevando electricidad. ¿Por qué? Porque ellos gastan $200,000 mensuales de petróleo para poder hacer funcionar sus grupos electrógenos para poder activar la actividad. Entonces, estos temas también son vitales y son importantes realmente
para la actividad minera, ¿no? A ver un segundo, listo. Y el combustible también es vital, porque en las zonas donde se realiza actividad minera no es que hayan lugares para abastecerse de gasolina, ¿no? Recuerden que esto funciona mucho con 4x4 o petroleras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Instalar nuestra instalación fija de combustible o instalación móvil de combustible. ¿Qué son estas? O son camiones que abastecen de combustible normalmente a las máquinas, a las camionetas y etcétera, o una instalación fija, que es como instalar un dispensador para poder estar adecuadamente abasteciéndose de combustible, que va a ser vital, porque si no paramos todo el proyecto. Explosivos también va a ser importante, especialmente, y acá hay un tema que es fundamental, porque si no gestionamos adecuadamente los explosivos, terminamos generando un problema bastante delicado. Los explosivos están muy controlados en el mundo, especialmente porque se evitan los actos de terrorismo. Entonces, sí es importante que ustedes, al momento de ver la gestión corporativa, piensen como piensa el gerente y se diga, bueno, ¿y cómo está viéndose el tema de los explosivos? ¿No? Acá en el Perú lo ve SUCAMEC, que lo que hace es maneja todo el tema de los explosivos y va a permitir que uno, en función a su plan de minado, oye, cómo vas a realizar tu diseño de minado para saber cuánto te tengo que dar explosivos y no lo uses de manera indebida o no lo uses para el contrabando, porque también a veces lo compra una empresa para vendérsela a otra empresa o hacer negocio, ¿no? La idea es evitar eso. Los insumos químicos son vitales porque el insumo químico va a hacer que se desbroce la piedra. Quiero aprovechar para explicarles en la concesión de beneficio cómo se usan los insumos químicos. Esta normalmente es una planta concentradora. Funciona así. ¿Han visto estas maquinitas que sacan las grapas? ¿No? Es como un Draculita, ¿no? Es como un dientes de Drácula. Ya. Eso lo vamos a llamar chancadora primaria, ¿ok? Es decir, imagínense que tengo una quijada, chancadora de quijada, una quijada que no es otra cosa que como sacar la grapa, imagínate la enorme. Entonces yo pongo la piedra y la chancadora de quijada va a hacer que esa piedra sea más pequeña. Pero de ahí quiero que sea más pequeña aún, porque tengo que separarla. Entonces la metemos, han visto acá, esto se llama molino de bolas. Un molino que no es otra cosa como un cilindro, lo llenas de bolas y giras el molino. De tal manera que la piedra entra y se vuelve polvillo. Y de ahí pasará a otro molino con bolas más pequeñas para que se vuelva fino. Por eso, oye, los finos, ¿no? Cuando se habla en minería, los finos es porque sale un polvillo fino. Este polvillo fino, normalmente, si estamos hablando de un metal como el zinc, por ejemplo, lo van a meter en unas ollas. Cuando ustedes han visto el tema minero, han visto una olla que va saliendo un metal medio plomizo. Normalmente hemos visto eso y va cayendo por los costados. Y es porque ahí metemos el polvo, que son los finos que han salido del molino de bolas, con agua, y el químico hace hidrofóbico al metal. Hace hidrofóbico al metal. Entonces el metal es del que va saliendo y la piedra se va quedando abajo con el químico. Eso se llama relave. Y el de afuera, el que va saliendo, es el metal. Y por eso luego pasan a una siguiente poza y ahí sale el metal, que luego pasa a un secado, pero no tiene que ser totalmente seco, porque si seca mucho, cuando lo llevas en el camión, se puede contaminar o puede irse, ¿no? Pues si está muy seco, entonces tiene que tener un grado de humedad que va de 9 a 12% esto. Es importante tomarlo en cuenta porque recuerda, cuando estamos hablando del mundo corporativo, nosotros miramos tableros de control. Nosotros no estamos en el campo, pero tenemos que saber controlar y mirar el tablero de control. Esto es vital, porque si tú miras reportes, los corporativos miramos reportes, miramos información. Entonces, acá hay todo un procedimiento sobre el tema de la concesión de beneficio y finalmente, una vez que hayas pasado por todo este proceso, que lo he tratado de simplificar para que haya una mejor toma de decisiones desde la mirada corporativa, es que vamos a empezar ya con el inicio de operaciones, que no es otra cosa que la explotación del metal, ¿no? Y acá en el Perú hay dos formas de mirarlo. Lo que son régimen general, que es gran minería y mediana minería, irán al Ministerio de Energía y Minas y a los organismos que vayan adecuadamente, y los que son minería artesanal o pequeña minería
irán al gobierno regional de la región, ¿sí? Puntos importantes, ya voy acabando mi presentación. La actividad minera y cómo las acciones influyen en la bolsa de valores. Esta es la bolsa de valores de Lima, pero funciona igual en todas las bolsas de valores del mundo. Miren, este es el precio del cobre en London Metal Exchange, ¿ya? Este es el precio del cobre que si entran a London Metal Exchange diariamente te da información sobre el precio del cobre. Y miren, esta es una acción de Southern Peru Copper Corporation y se está moviendo exactamente igual, si se dan cuenta, casi igual con relación a la influencia del precio del cobre. Y es porque es así. Cuando nosotros queremos invertir en acciones, tenemos que ver la empresa, qué tipo de mineral explota, qué tipo de metal explota, y en paralelo, cuál es el precio de ese metal. Si ustedes están interesados realmente en invertir en bolsa y etcétera, en el mundo, no solamente en Perú, esto hay muchos sistemas, Forex, por ejemplo, los promueve muy bien. Lo primero que hay que entender, si en el Perú quieres comprar acciones en la Bolsa de Valores de Lima, lo único que tienes que encontrar es una sociedad agente de bolsa, una sociedad agente de bolsa que administre el tema, y con esto luego vas comprando acciones en la Bolsa de Valores de Lima. No se requiere una gran inversión. Es falso lo que dicen, no, que se requieren $5.000. No, esto puede empezar con un monto bastante simbólico para poder ir creciendo y apoyándose en esto. Entonces, esta ha sido pues tal vez una barnizada bastante rápida de la gestión corporativa minera. Yo estoy seguro que esto por lo menos nos ha permitido dilucidar, encontrar algún tipo de escenario más allá de las voladuras, más allá del sostenimiento de rocas, más allá que finalmente, como se darán cuenta, es realmente el negocio minero. Porque el negocio minero está en el campo, pero ese campo abastece a lo corporativo, porque es en lo corporativo donde el negocio se perfecciona, donde el negocio se gestiona, donde el negocio se viabiliza. ¿Sí? Espero que les haya parecido de interés. Sé que es un viernes en la noche, es retador, los felicito, porque un viernes en la noche están conectados 45 personas. Eso significa o que el tema ha sido muy interesante o que realmente han visto una oportunidad valiosa, tanto a nivel profesional como a nivel de inversión, como en torno a cómo captar inversiones a favor de estos temas. Así que gustoso yo siempre de apoyarlos. Mi nombre es Eduardo Lanao. En todas las redes sociales me van a encontrar como Eduardo Lanao, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en donde quieran. Así que yo gustoso de estar siempre en servicio, amo este tema, llevo 21 años en la actividad minera, he tenido la suerte de participar a través de la revista Panorama Minero en Buenos Aires, he estado en Santa Cruz de la Sierra gracias a Canadá, he estado en Ecuador gracias a Solaris Resources, y estoy seguro que hay, y bueno, y en Perú, que he desarrollado mi vida profesional, en Chile he estado en Antofagasta mucho tiempo con Rayrock, que era una unidad descentralizada de Nexa, en ese entonces Minera Milpo. Así que he tenido la suerte de conocer diferentes realidades y estoy seguro que todas estas comulgan en un mismo enfoque, que es promover una actividad de manera responsable, sostenible y que además impacta de manera directa hoy en día al medio ambiente y al crecimiento de nuestras naciones. Excelente presentación, Eduardo. Un aplauso realmente. Presentación muy buena. Excelente. Ahora sí, vamos a las preguntas. Tenemos por acá a César Montes. Cecilia, por favor, si puedes conducir. Sí, claro. Ingeniero César, por favor, adelante, su pregunta. Gracias, Cecilia. Gracias. Excelente presentación, muy interesante realmente. Aquí en Perú, que está bastante dedicado a lo que es minería. Con respecto a las reservas y recursos, bueno, no sé, bueno, tengo dos consultas. Una primera consulta que es, supongo que normalmente primero, digamos, se tendrán los recursos prospectivos, pues que es cuando todavía no están descubiertos, ¿no? Y después ya vienen los recursos, bueno, nosotros lo llamamos contingentes, cuando ya se han descubierto pero que todavía no están en producción. Y después, bueno, vienen ya las reservas, que normalmente, digamos, las reservas primero son reservas probables,
o perdón, las posibles primero, reservas posibles, después las reservas probables, cuando ya hay, digamos, un mejor descubrimiento y también un poco ya de producción, y las reservas probadas, ¿no? Que ya son las que normalmente las bolsas de valores pues se basan más para prestar, digamos, para hacer préstamos, más se basan en lo que es las reservas probadas, pues, ¿no? Supongo, ¿no? En lo que es minería, porque, bueno, te comento algo de lo que es esto, de lo que es petróleo, ¿no? Petróleo y gas. Ahora, también cuando hay problemas en lo que es petróleo, digamos, y gas, cuando hay problemas, digamos, y ya sea ambientales o sociales, y ya están produciendo, digamos, las reservas probadas, y cuando hay problemas así ya, digamos, para producir, y ya no pueden producir, se convierten en recursos contingentes, o sea, porque ya no los pueden producir. Supongo que eso también ocurrirá en la parte minera, ¿no? Ahora, y la segunda pregunta, digamos, segunda consulta es, en un estudio de impacto ambiental, ¿cuánto tiempo demora para aprobar, digamos, un estudio de impacto ambiental? ¿Cuál es el rango de tiempo que toma la aprobación de un estudio de impacto ambiental? Sí, esas son las dos consultas. Gracias. Sí, César, mira, muy interesante. Respecto a la primera pregunta vinculada al tema de recursos y reservas, el esquema es más o menos parecido. La diferencia está en que definitivamente el taladro de diamantina, la perforación nos va a dar más información. Yo no digo, por favor, y esto que se entienda, que no es que no tenga valor la mina con indicios, claro que los tiene, pero nada nos asegura qué hay dentro de la Tierra, y de hecho hay procesos como sondajes que se realizan, pero nada nos asegura hasta que tengamos la perforación, ¿no? Y aún teniendo la perforación, eso también genera un riesgo, aunque bastante menor. Lo que yo hablo es en términos de levantar capital, es decir, los bancos o los family office que prestan dinero normalmente, o cuando hace un roadshow o levanta información para poder captar económicamente el dinero con lo que vamos a desarrollar la mina, va a requerir cierta información. Y siempre esa información aterriza en las plataformas de perforación y en la información que ha recogido esto. Entonces, esto va a ser vital para poder tener mayor acercamiento al minado, ¿no? Para el minado, y lo que da garantías a que los que den dinero, y yo siempre hago este ejercicio pensando en uno mismo, ¿no? Digamos que se te acerca tu sobrino y te dice, tío, tía, préstame plata, ¿no? Entonces, tu ahijado, tu hijada, oye, préstame plata. Entonces, lo primero que le vas a decir, a ver, un segundo, muéstrame tu negocio, ¿no? O sea, muéstrame qué es lo que vas a hacer. Es exactamente igual, la gente funciona exactamente igual, y ahí hay un riesgo, no, que lo voy a usar para comprar, no sé, pues, ropa y venderle a mis amigos. Pregunta, ¿cuántos hay amigos que te han pedido? No, que entonces el riesgo, mientras más grande, va a hacer que haya más posibilidades que nos digan que no. Entonces, las reservas probadas son bancarizables, es lo bueno, es decir, uno puede ir al banco con reservas probadas y te dan dinero. Y eso es lo positivo de esto, porque ya tú ahí puedes calcular los años de vida que tiene la mina en función a cuánto es lo que tú puedes sacar en cuántos años. Y respondiendo a la pregunta número 2, respecto al estudio de impacto ambiental, esto oscila definitivamente dependiendo del tipo de legislación y país donde haya. En el Perú, antes esto se aprobaba en el régimen general, que es mediana minería y gran minería, en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Hoy día esto ya ha pasado a SENACE, que lo que se entiende es que lo van a hacer más ágil, más dinámico, más rápido, por lo que estaría durando un promedio de un año. Y los retos claramente van a estar en los mecanismos de participación ciudadana, que son tal vez la parte más sensible dentro de este proyecto de estudios de impacto ambiental. Pero eso sí, definitivamente, dependiendo del país, habría que hacer un análisis
para poder ver cuánto demora, pero recuerden, no es lo que dice la norma, ya quisiera que lo que dice la norma sea real. Acá hay que manejar mucho las holguras, porque los temas ambientales normalmente pueden terminar siendo la ruta crítica dentro del proyecto, ¿no? Entonces, también es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, César. Sí, Robert, por favor, tu pregunta. Gracias, Ceci. Eduardo, el año 81 tuve la oportunidad de empezar mi carrera en Centromín, Perú, y recorrí pues todos los campamentos mineros de Centromín, Perú en esa época, ¿no? Y empecé realmente en la minería y como consultor en minería muchos años me conocí muchas minas en el Perú. Pero no como ahora son ya megaproyectos, ¿no? En ese tiempo la más grande era Milpo y Atacocha y ese tipo de minas que tú conoces. Entonces, y siempre veía los campos de relave, ¿no? Y siempre nos decían a nosotros cuando empezamos, que estábamos muchachos todavía iniciándonos, eso algún día se van a explotar, ¿no? La primera pregunta es si conoces de algún tema que ya se ha explotado relaves ya con las nuevas tecnologías. Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque para mí hasta ahora realmente me tengo eso del año 81, digamos, en la cabeza, ¿no? Segundo, una vez tuve la oportunidad de ir a hacer trabajos por Canadá, en Montreal, en un curso de megaproyectos también, y un conferencista en esa época, debe haber sido el año 90, 91 quizás, dijo de que para evitar estos problemas sociales con la minería, él proponía hacerlo socio a las comunidades mineras alrededor de la mina, socio de la mina. Y esa corriente se escuché, leía, no sé si en el Perú se ha hecho algo de eso, y esa es la segunda pregunta. Mira, interesante respecto a lo que me preguntaste al principio, Robert. Sí, te cuento que sí se ha hecho, o sea, se han aprovechado. ¿Por qué? Como tú verás, hay un tema. Primero te quiero saludar y felicitar. El Centromín ha sido la escuela de los mineros. Ahí hace un tiempo estuve conversando con mi gran amigo Otmar Ravich, que estuvo en Centromín, y a Amadeo Chirinos, no sé si lo ubicas. Eh, y bueno, el tema interesante aquí es que se aprovechan los recursos. Claro, de todas maneras, hoy en día lo que se está haciendo es analizando la cantidad de metal, porque en el proceso de beneficio siempre queda el residuo, y si te das cuenta, eso lo trabajan nuevamente. O sea, esto resulta muy interesante. Robert, más bien, ¿me puedes repetir la segunda pregunta? Respecto a que se hablaba ya en una conferencia en Canadá para evitar estos conflictos sociales, ¿no? Que hay hasta ahora en el Perú, obviamente, por X motivos que no los voy a comentar, el expositor sugería de que se le haga socios de la mina a los comuneros. O sea, por decirte que el terreno lo valorizan y le dicen, bueno, vale 1%, entonces tú vas a ser socio de la mina para que no frieguen, no sé qué palabra puedo decir, ¿me entiendes? Dice que era la solución que él planteaba en ese momento. No, mira, a ver, yo te voy a proponer otra, a ver qué les parece, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que metas en tu directorio a alguien que no está preparado, ¿no? O sea, yo lo que haría es al revés. Lo que haría sería, crearía empresas comunales y parte del accionariado tendría que ser la empresa. No sé si me entiendes, Robert. Sí. O sea, de tal manera, por ejemplo, ¿no? Si creo una EPSRS, que es una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, ¿no? Entonces, yo me pondría de accionista en la empresa, de tal manera que yo ponga la gerencia, y lo quiero explicar de otra manera. Por ejemplo, los indios Cherokee, los indios Seminola, recibieron un dinero por la utilización de sus tierras en Estados Unidos. Ellos, los Seminola, por ejemplo, son los dueños de una franquicia muy conocida llamada Hard Rock Café. Algunos tienen inversiones en Las Vegas. Son multimillonarios. Son multimillonarios. Ellos no han perdido su cultura. Ellos tú los sigues viendo con sus trenzas, los cuernos, en sus Cadillacs enormes. Han, digamos, tropicalizado su cultura, adecuándola al mundo de los negocios. ¿Qué hicieron? Contrataron a un buen gerente que lidere los negocios, que es lo que hace normalmente cualquier persona que tiene un gran capital. Yo creo que lo que les falta a ellos es management y pasar por un proceso de aprendizaje en el management.
un poco parecido a lo que hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo yo solucionaría el problema? No lo solucionaría metiéndolos a ellos a la empresa. Finalmente la empresa se va a acabar, eso no es sostenible. Pero lo que sí haría sería meter el management en las empresas comunales a través de sociedades estratégicas de las empresas con relación a las empresas vinculadas en sus áreas de influencia directa e indirecta. ¿Me entiendes, Robert? El Sí, enfoque. sí, sí, no, en otras palabras, que ellos hagan forcing, ¿no? La minería, ¿no? Claro, yo prefiero que la empresa minera se haga socia de, porque así va a garantizar que haya un management adecuado, un gerenciamiento adecuado y que además les enseñe, lo viabilice y luego obviamente ellos van a seguir y además es una unidad de negocio nueva, pero es lo más justo porque imagínate si tienes al revés un tema muy estratégico de un directorio de una empresa minera, definitivamente no me parece que sea el espacio donde entren las personas que no están en todo caso preparadas para eso. Sería ilógico, pero al revés sí me parecería lógico, ¿no? O sea, creo que así solucionamos el problema y logramos una gran sostenibilidad. Pero bueno, sí, sí, bueno, es una buena opción, pero no creas que la gente que vive alrededor de las minas también hay gente preparada ahora. Nada más, como comentario. No, no, no por supuesto, pero lo que pasa es que yo sí creo que o sea, hay una idoneidad y hay una información privilegiada que se maneja bajo un montón de estándares, de códigos de ética y además de riesgo de que se filtre información valiosa, porque son finalmente el secreto del negocio. Buen Entonces, punto, buen punto. claro, tú no puedes compartirlo eso porque si no te podrías prestar algún tipo de presión por alguien que tiene una posición de poder aún mayor que la tuya, porque es lo social, ¿no? Pero viceversa sí podría ocurrir, porque la empresa no va a tener esa posición, sino lo único que va a poder hacer en una empresa comunal es dar un adecuado management y reportar adecuadamente utilidades, ¿no? Y además, esto para complementar, lo que sí, hoy en la mañana tuve una reunión con una empresa contratista grande en el Perú, minera, y se está exigiendo hoy en día dentro de las bases de contrataciones un aspecto social, es decir, compras internas, se están ofreciendo una serie de factores. Comprarle, o sea, las empresas que compren más, que contraten gente de la zona, van a tener mayor capacidad de ser contratadas por las empresas mineras y les va a dar un mayor puntaje. Entonces, creo que son enfoques que van a permitir, sin afectar el core del negocio, poder tener un ganar-ganar, porque finalmente esto se trata de un ganar-ganar. Sí, gracias, Eduardo. No, Gracias. no, de nada, Robert, te agradezco más bien la pregunta. Excelente. Juan Francisco, tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, felicitarte por tu exposición. Es muy, muy buena. Este, mira, yo más que pregunta, quiero dejar como una reflexión, ¿no? No una pregunta a ti, sino una pregunta para todos nosotros, en realidad. Yo te cuento que yo soy agricultor. Vengo de una familia de agricultores. Eh, Mi padre tiene un predio en Tambo Grande, tú estás metido en el negocio, entonces sabes que Tambo Grande es una zona bastante amenazada por el tema minero. Sí, Eh, por esas cosas que tiene el destino y por el trabajo fuerte, pues yo también tuve la oportunidad de hacer un fondo ahora acá en la irrigación Santa Rosa, y en donde paradójicamente también por el tema de Ollón, que está detrás de nosotros, que también por conocimiento debe de saber que están las minas de carbón, y está por ahí la minera Huanca, creo que también, están bastante explotación minera, viene ahora amenazando uno de los valles frutícolas más importantes que tiene el Perú, que es la irrigación Santa Rosa, ¿no? Todos los cítricos, la mandarina guando y demás salen precisamente de ahí. Yo soy consciente de que este país y cualquier otro, sin la inversión minera no puede vivir. Totalmente de acuerdo con eso. No, es una inversión que aporta muchísimo al desarrollo de un país. Sin embargo, nosotros como profesionales
y como personas que, bueno, vamos, vivimos el día a día en la ciudad y demás, y que no necesariamente vivimos desde el otro lado de la sostenibilidad, porque siempre hablamos de minería sostenible, explotación sostenible, porque estamos del otro lado de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué tan sostenible crees o creemos que son este tipo de explotaciones para aquellos que están desde el otro lado del mostrador? ¿Entiendes? Porque la actividad profesional me hace, por ejemplo, ahora estar trabajando en proyectos de agua y saneamiento en el eje petrolero en Nauta, y lo que hace la actividad extractiva con el petróleo es contaminar los ríos, quitarles la única fuente de alimento que tienen los nativos, que es el alimento, el pescado, el agua que pueden consumir, está contaminada, y poco o nada hace las gestiones gubernamentales para, de una u otra manera, ayudar a que estas comunidades que se han visto afectadas por la actividad extractiva encuentren lo que nosotros llamamos la sostenibilidad de la actividad extractiva. Entonces, sí, es correcto, o sea, no podemos vivir sin minería, o sin actividad extractiva, pero la pregunta y la reflexión que yo hago al grupo es, ¿alguno de nosotros sería capaz de ponerse del otro lado del mostrador y contestarnos a la pregunta? ¿En realidad existe la sostenibilidad en estas actividades? O sea, es un Sí. poco complejo, ¿no? Porque todos queremos que el país siga. Cuando se nos cae un proyecto minero grande, las Bambas y demás, y Cerro Verde allá en Arequipa, todos nos ponemos tristes y decimos, pucha, qué pena, ¿no? Porque se está cayendo el proyecto minero. Pero alguno de nosotros se pone del otro lado del mostrador a pensar, ¿en realidad es sostenible? ¿En realidad estamos pensando bien como buen peruano y pensar en equidad con todos? Entonces, es una pregunta, Eduardo, que quiero dejar como reflexión. Igual te comento, no, yo no soy antiminero, de hecho, estoy total y absolutamente de acuerdo con que deberían haber muchísimas más explotaciones que nos permitan rápidamente crecer económicamente, pero el tema de la sostenibilidad siempre creo que estará ahí en el tintero, ¿no? Dependiendo de la responsabilidad de cada una de las compañías que se metan en el tema de explotación, ¿no? Sí, mira qué interesante, Juan Francisco. Voy a tomarme un tiempito para explicar esto muy bien. Cuando entré en 1999 a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, recibí una sorpresa muy interesante. Salía de mi trabajo y vi gente disfrazada de limón. Por favor, quiero que me escuchen bien. Gente disfrazada, pero muchas personas disfrazadas de limón. ¿Ah? Quiero que entiendan esto porque yo soy un amante del surrealismo. Definitivamente soy un amante del surrealismo. O sea, Dalí, hasta Magritte, ¿no? O sea, me encanta el surrealismo, pero no me parece nada más surrealista que una marcha de limones. ¿Qué había pasado? En Tambo Grande, que es un proyecto al norte del Perú, estaba una empresa canadiense junior llamada Manhattan. Se decía estas personas disfrazadas de limón, no mates el ceviche. Tenían ese mensaje. Para los que son de otros países saben que el ícono del Perú es el ceviche. Entonces, el mensaje era no mates el ceviche. ¿Por qué? Porque el proyecto minero estaba cerca a lo que es este tipo de limón muy conocido para hacer ceviche. Si tú has visto alguna vez un limón peruano, vas a ver que es totalmente distinto a un limón de otro país. Entonces ellos decían, no mates el ceviche, y lograron finalmente que se vaya la empresa junior canadiense Manhattan del Perú. ¿Cuál fue la conclusión de esta historia? Hoy día ahí hay minería ilegal. No supervisada por nadie. Podemos ir a no supervisada por nadie. Se logró sacar a la empresa formal y ahora, obviamente, gente que no tiene nada que perder está realizando actividad minera usando cianuro y mercurio,
sin protección adecuadamente y nadie dice nada, porque son mineros pequeños o son extractores ilegales pequeños y podrían generar un problema social. Y este es el problema muchas veces. Es muy fácil ver en la empresa formal y es difícil ver al informal o ilegal. A ese no lo cuestionamos, a ese no lo criticamos. Nos encanta mirar, obviamente, las irregularidades del grande formal, y pasó en Perú hace poco. Se desaprobó un tema con unos snacks llamados chistris, pero nosotros vemos en la calle mucha gente vendiendo productos, rehusando el aceite por señoras que vienen, que son digamos, señoras que vienen, no tienen permiso para poder vender, pero venden unas yuquitas que son ultra grasosas, pero ahí sí no queremos mirar. Es como si tuviéramos un sesgo cognitivo. Pero lo más extraño es que por lo menos es fácil multar y quitarle la licencia a alguien formal. Lo que no es fácil es quitarle la licencia a alguien que está actuando sin licencia. Y peor aún cuando es el Estado. Cuando hemos visto en gran mayoría la ruptura de la tubería en la selva, en gran parte ha sido de manera estatal. Pero es que uno no puede ser juez y parte. Tú no puedes ser el fiscalizador y ser el que se ponga la multa. Es fácil cuando es una empresa. Es fácil darle duro a nivel internacional y nacional cuando es una empresa. Cuando vimos lo que ocurrió con Repsol en Ventanilla, es fácil identificarlo. Lo que es difícil es que qué ocurre cuando es el Estado, el operador, y ocurre esto. ¿Qué ocurre cuando son los de la zona cortando el tubo? Cosa que yo lo he visto. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? ¿Qué ocurre cuando en Madre de Dios hay dragas y ninguna ONG mira hacia ahí? ¿Qué ocurre cuando vemos en Carabelí gente matándose en minería informal o ilegal? Es como que vemos lo único que podemos controlar, lo controlamos mucho. Y lo que no podemos controlar, que es el 70% de la actividad, no la queremos ni ver, ni cuestionar, ni nada. Lo más terrible de esto es que del 100% de las utilidades, por favor quiero que me entiendan bien, las utilidades son las ganancias de las empresas. Del 100% de las utilidades, el 47% recogido por el Instituto Peruano de Economía, el 47% se van al Estado a través de tributos. El problema es que cualquiera de los que está acá, si ve cuánto dinero tienen los gobiernos regionales y locales no utilizados por la falta de gestión, demuestra claramente que no estamos involucrándonos en la viabilización de los proyectos. Ese es el reto que tenemos, gestionar los recursos que provienen de las empresas, que es un 47%, o sea, es el Estado socio de una empresa en un 47%, y nosotros necesitamos aprender a involucrarnos en los procesos de inversión pública, de proyectos públicos, para poder viabilizar ese dinero y se pueda ver, porque esto es parte de la gestión social también, y verlo así. Definitivamente es un tema para abrir una conversación. Yo dispuesto, feliz de abrirla, porque conozco, he vivido permanentemente en diferentes lugares, he visto las circunstancias que han ocurrido en Tambo Grande. Cualquiera puede ir a ver lo que está ocurriendo en Tambo Grande, cualquiera puede poner en Google ahorita Tambo Grande, minería ilegal Tambo Grande, y va a encontrar la información así. Lo más triste es que las personas que hicieron la campaña de no mates el ceviche, luego, 7 años después, cuando me estaba yendo en la sociedad de minería, ofrecían hacerle una campaña a favor a la minería. No sé si me están entendiendo. Esas mismas personas que fueron tan creativos de hacer una campaña para no matar el ceviche, ese mismo grupo de personas, de creativos, un sociólogo con un publicista, esos mismos le están ofreciendo ahora cómo promover a favor de la minería. Los mismos. Entonces, hay muchas lecciones que yo me llevo en torno a ese tema, que definitivamente abren un espacio de diálogo, y te felicito, Juan Francisco, porque al abrirlo, te invito también a profundizarlo conjuntamente y que abramos un espacio de reflexión para que esto genere mucho valor hacia el crecimiento de la actividad en América Latina.
Gracias, Eduardo. No sé si otra persona quisiera hacer una pregunta, alguna reflexión. Acá tenemos en el chat, Eduardo, Juan Esteban nos dice, en Algamarca, una localidad de la provincia de Cajabamba, en Cajamarca, ayer hubo un tiroteo por posesión de tierras en minería ilegal, no informal, sino ilegal. Son los mismos comuneros que aplican cianuro contaminado al ambiente y la fuerza del orden no puede ingresar porque la mayoría tiene armas de largo alcance. Muy triste, ¿no? Ni el fiscal. Miren, yo he visto algo más triste aún en Secocha, en Arequipa, el relave de cianuro con piedra lo usan como cemento para construir las casas donde viven con sus familias y los niños. Escúchenme, te estoy hablando de una casa hecha de cianuro con piedra, en zonas donde llueve. Entonces, o sea, yo recuerdo fui con un amigo especialista en temas sociales y les hice una pregunta, ¿y cuánto es el tiempo que vive la gente acá? Y se quedaron callados. Fue como si hubiéramos dicho una palabra prohibida, ¿no? Oye, ¿y el cáncer cómo es por acá? Y fue como un... Por eso hay realidades muy, muy delicadas que nadie quiere mirar, que las ONGs, tal vez, porque es fácil exprimir al formal. Al formal es fácil exprimirlo. Lo que es difícil es controlar a los que no son formales, pero ahí es donde aparece una riqueza mucho más grande. Y ya no hay más comentarios. Eduardo, ha sido una brillante exposición. El tema realmente muy importante que impacta en la economía del Perú, al menos el Perú es un país minero. Lo venimos heredando desde los incas. Y creo que es algo que debemos saber aprovechar, pero de manera siempre responsable, de manera, digamos, siempre desde el punto de vista social y ambiental, de manera viable. Y creo que se hacen grandes esfuerzos para lograrlo de esa forma. Entonces, hay que seguir en esa línea, tratando siempre de que los proyectos beneficien a la población, beneficien al país, beneficien a todos, ¿no? A las comunidades sobre todo. Las comunidades realmente necesitan sentir los beneficios que se generan de la minería y de todo tipo de proyectos. Así que solamente me queda felicitarte y agradecerte. Un fuerte aplauso, por favor, amigos. Eduardo ha hecho una presentación magistral. Muchas gracias, excelente. Sí, Dame un minuto, Eddie. Sí, Por Cecilia, favor, un segundo. Eduardo, te agradezco. Ha sido realmente una presentación flash. Te agradezco por la rapidez y quisiera compartir con todos los amigos tu certificado. Estamos dando a todos los expositores de PM Training que te lo vamos a hacer llegar por correo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y están invitados a hacer su PM Training, por favor. Solamente se contactan conmigo. Gracias, Eduardo. Sí, quiero aprovechar unas pequeñas palabras. Realmente les agradezco un montón. La hora ha sido retadora, así que los felicito enormemente. Esto significa mucho para mí. En caso quieran, realmente les haya parecido interesante el tema, yo tengo un video que se llama El ABC de la minería, así que si me quieren me pueden escribir, y también, de hecho, tengo una parte de inducción en la que trabajamos esto de manera más profunda, porque la idea, creo yo, es que comencemos a todos involucrarnos en la actividad minera en América Latina. Eso es vital, o sea, y especialmente si todos hemos, de alguna manera, directa o indirectamente, compartido la visión que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si compartimos esa visión, esa mirada, hay que comenzar a involucrarnos en estos conocimientos de manera directa. Excelente, Eduardo. Como te digo, ha sido una presentación magistral. De todas maneras, estaremos contigo. Y ahora sí, amigos, tomamos la foto. Cecilia, si puedes tomar la foto, por favor. La foto de... Sí, Claro una foto. ¿Listo? La foto de todo me pongo guapo un rato. las cámaras. No tanto. A ver, si yo me pongo no guapo, sino guaco. Guaco. Ya más no se puede, ahí nomás. Por si acaso, todos están invitados a la ceremonia de máster, perdón, de expert, mañana a las 5 de la tarde, hora Lima, 6 horas Perú. Vamos ¿En a qué restaurante? de profesionales expert, así que todos están invitados. ¿Ah?
Ya listo, Cecilia, la foto, la foto. Muchas Ya gracias. estamos, muchas ya. gracias. Ya están listas. A ver. Gracias, amigos. Gracias, Eduardo. Gracias. Perfecto, un Nos fuerte vemos abrazo. Hasta el la próximo próxima. Chao, cuídense, Eduardo, cuídense, chao, chao, pasen bien. Cuídense mucho, cuídense. Gracias. Gracias Bye. por la invitación. Chao, Gracias. todos. Chao, Eddie. Gracias. Chao, Ricardo. Chao, Robert. Chao, Ricardo, cuídense. Chao, Ceci. Amito. Chao, Eddie. Chao, Ricardo. Chao, Milton. Amito. Chao, Juan chao. Esteban. Chao, chao, Ceci. Chao. Cuídense, Chao, amigos, Inge. cuídense. Chao, Chao. amiga. Chao. Nos vemos. Chao, Eddie. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Cuídense todos. No se olviden de la graduación por Facebook. Chao, amigos. Chao. Chao, Margot. Chao, hasta luego. Chao. Mario.